Y hoy tenemos a Juan Velarde, que tenía muchísimas ganas de estar contigo. Porque, bueno, Juan es piloto de Iberia, comandante, ¿no? Ya estás de comandante. Sí, sí. Porque yo lo conozco de hace años, Sí. que iba como segundo. Mi padre es comandante de Iberia, bueno, ha sido aviador toda la vida y ha estado comandante de Iberia, y coincidimos en una línea, que fue cuando yo te conocí, que tú ibas de segundo, mi padre iba de comandante y yo iba acompañando. Sí, sí. Y tuvo el gusto de conocerlo. Y ya, claro, ya he ido viendo todas las locuras que hace como piloto acrobático y digo, esto lo tenemos que sacar, ¿no? Y además va mucho en la línea de deporte, ¿no? De los valores del deporte. Yo creo que tú nos vas a enseñar un montón de valores que te enseña a ti el deporte. Lo Bueno, primero que quería saber es un poco cómo estás pasando este periodo de confinamiento. ¿Cómo haces en tu día a día? ¿Cómo lo llevas psicológicamente? ¿Cómo entrenas? pues hombre, yo creo que un poco como todo el mundo con altibajos. En general creo que bastante bien. Lo estoy llevando mucho mejor de lo que me podía imaginar hace 5 semanas si nos dicen o si me cuentan que voy a estar 5 semanas metido en casa, ¿no? No te La lo verdad creo. es que el día a día lo estoy llevando bastante bien, razonablemente bien, y lo que intento realmente es no pensar a largo plazo, porque eso te cae como una losa en la cabeza. Entonces, el coger rutinas todos los días e intentar centrarme en el día a día. Es un poco, en cierta medida y con cierta comparación, lo que puedes llegar a hacer en competición muchas veces, ¿no? El no sobrepensar, no proyectar a largo plazo, sino a ver qué tengo aquí hoy delante. Pues bueno, pues voy a gestionar esto y ya pensaremos después en lo que viene. Me centro en la mañana y ya veremos cómo lleva la tarde, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Oye, y Oye, antes de que sigas, que quiero darle un abrazo enorme a tu padre, que me dijo que iba a estar viendo la entrevista, que es que no sabes lo querido que es tu padre en Iberia. Es un caballerazo, un señor, y para mí de verdad que fue un privilegio volar con él, ¿no? Es realmente de estas personas con las que vuelas y aprendes tanto, tanto en lo positivo, que una suerte, ya que el vuelo lo pasamos muy bien a Sudáfrica. mira, me Sí. estoy poniendo Hace un así. montón de años, ya no me acuerdo cuánto fue, pero hace años. Pues sigue siendo igual, ¿eh? Igual de meticuloso. A mí me hace briefing cada vez que voy de viaje a Toledo o a Málaga. Me hace checklist. De formación profesional que tenemos. Ahora nos contarás el tema de seguridad, ¿no? Yo antes de empezar quería que nos contases un poco porque eh, vi en el telediario que tú habías sido uno de los que repatriaste a los últimos españoles que había en Miami, ¿no? Y te los trajiste Ujú. para acá en el vuelo de Iberia. ¿Cómo viviste eso? Porque claro, en la situación que estamos sería algo desolador, ¿no? ¿Qué sentiste? Sí, la verdad es que fue curioso, delicado, emotivo, porque para empezar, eh, bueno, esa misma semana yo tenía otro vuelo a Guatemala y a El Salvador y ya se cancelaron. O sea, ya en la segunda quincena de marzo ya hubo un montón de cancelaciones, pues por todas las restricciones, claro, del resto de los países que estaban implantando para no admitir vuelos españoles. Y la verdad es que estaba siendo un caos absoluto en la compañía Iberia, como en todas, ¿no? Así que estábamos todos pues afectados, un tema bastante sensible. Y el vuelo, pues también desde llegar al aeropuerto y encontrarte la T4 de Barajas desierta, absolutamente nadie. Qué eh, impacto, ¿no? sí, la verdad es que era de película apocalíptica. Y bueno, pues luego también el simple hecho de que toda la tripulación estuviésemos con mascarillas y demás, pues también era bastante impactante. Pero bueno, luego estuvimos en Miami encerrados en el hotel también, porque allí ya no se podía salir, no había dónde comer, no, en el hotel no podíamos ni desayunar, ni comer, ni nada. Pero bueno, también fue una experiencia bonita porque a la vuelta pues hubo muchos gestos de agradecimiento y de cariño por parte de los pasajeros, por parte del personal de Iberia en Miami y en fin, yo la verdad es que estos días estoy bastante orgulloso de la labor que está haciendo Iberia. Hay muchísima gente trabajando. Claro, yo fui comandante de una tripulación, pero hasta ahora se han repatriado como a unas 70.000 personas. Hay muchísimas, ya no solo tripulaciones volando, sino todo el personal que hace posible que salga un avión pues en estas condiciones, ¿no? Así que la verdad es que eso es algo bonito, por lo menos de trabajar en una compañía que está haciendo todo lo posible por mantener vuelos vivos en estas condiciones, pues es gratificante, desde luego. No es fácil, claro. Y mi hermana, que es auxiliar de vuelo, mi hermana Patricia, la pequeña,
y estaban muy, o sea, sois gente que estáis muy expuestos también. Y encima vosotros en una cabina, me imagino, Sí, sensaciones, ¿no? 3 personas, sitio tan pequeño, no guardas distancia de seguridad porque es imposible. claro. ¿Estás aprensivo en ese sentido? Porque ahora, ¿no? Vemos en la tele cuando la gente se junta mucho, no sé vosotros, pero yo me siento un poco como, uy, que se han tocado, ¿no? Sí, Está uno como más aprensivo, ¿no? sí, sin duda. Yo reconozco que si ya ese ambiente se respira cuando bajamos al supermercado, ¿no? Pues imagínate en una cabina que estás además continuamente tocando interruptores, eh, pues que ha tocado un montón de gente antes, de tripulantes, mecánicos, tal. Entonces es como que limpiamos, aparte que se desinfectan las cabinas durante estas semanas, pero además nosotros limpiamos la cabina como podíamos, la incomodidad de las mascarillas para llevar las comunicaciones con la torre de control, con el control de tránsito aéreo y entre nosotros, bueno, incómodo. La verdad es que incómodo, pero bueno, Una experiencia. sí, una experiencia que al final ha sido bonita también. Y eso, poner granito de arena, aunque ya te digo que estaba dentro de mi programación de vuelos de Iberia, o sea, no ha sido nada excepcional por mi parte, pero bueno, Pero algo emotivo. hemos hecho, sí. Bueno, pues yo me pregunto, Juan, porque claro, yo viendo a mi padre como piloto de Iberia, ¿no? Que ha sido siempre como muy meticuloso con la seguridad, ¿no? La responsabilidad tan grande de llevar 300 personas a tu cargo, ¿no? Y de repente que haya alguien como tú que, que, que además de piloto de Iberia se dedica al vuelo acrobático y pone el avión como al límite, ¿no? Es como, a mí me choca en ese sentido, ¿no? Como con toda la seguridad que tenéis en Iberia, el poner el chip en modo piloto acrobático. ¿Cómo tomas esa decisión o cómo te surge a ti esto? Bueno, son facetas del vuelo completamente diferentes. Es verdad que puede parecer que en el vuelo acrobático estamos jugando con la seguridad o arriesgándonos muchísimo, pero Como yo al eso límite. lo tengo muy claro, es que la seguridad la tenemos presente siempre, ¿no? Entonces también el vuelo en compañía aérea, el vuelo en Iberia, durante un montón de años que llevo allí volando, te estructuriza la manera de trabajar. Nosotros trabajamos a base de procedimientos, ¿no? Repetición de secuencias para minimizar los errores. Pues esta forma de trabajar, sin lugar a dudas, lo aplicamos también al vuelo deportivo. Ya no solo como piloto, sino como equipo también. Somos súper conscientes de dónde están los riesgos, dónde están los peligros y lo que tenemos que hacer es alejarnos completamente de la zona de riesgo y la zona de peligro, a pesar de que obviamente realizo un deporte pues que tiene un riesgo potencial, ¿no? Pero no quiere decir que me juegue la vida cada vez que me subo al avión, porque entonces no lo haría, te lo aseguro. Vamos. Da esa sensación, ¿no? Decir, alguien que tiene tanta seguridad va y arriesga el límite. Y es al contrario, o sea, ahí todavía tenéis muchas más precauciones de seguridad a máximo Sí, nivel, ¿no? muchísimas, sí, sí. Tanto, por Vale. supuesto, el mantenimiento del avión, como en los propios procedimientos que tengo yo a la hora de volar, hasta cómo me ato al avión, cómo me pongo el paracaídas, hago siempre exactamente lo mismo para minimizar los errores. Y luego ya a nivel técnico también, el diseño de las figuras, la energía del avión, velocidades, alturas, todo eso está muy estudiado. O sea, intentamos no dejar nada al azar. Lo que sí que tienes que tener es capacidad de reacción en caso de que las cosas no vayan como tú has planeado, pero no improvisar. Eso se intenta minimizar. Ujú. Vale. ¿Tú cuántos años llevas compitiendo? Pues compitiendo en serio, bueno, empecé a competir en el año 2000, luego casi 20 años. Ya a un nivel más serio desde el 2004, que entré a formar parte del equipo español de vuelo acrobático, de la selección española, digamos, y competí en un campeonato de Europa. Ajá. Pues bueno, también ya hace 16 años. Vale. Y Juan, explícanos un poco, porque tú compites como en dos modalidades diferentes, ¿no? Habría como dos modalidades. Explica un poquito para poner en situación a los que no Claro, sepan sí, de qué. sí. Por un lado está el vuelo acrobático, que es lo que yo he hecho pues la mayor parte de mi vida deportiva, ¿no? Que en realidad es coger un avión de altas prestaciones, un avión que te permite hacer unas cosas aparentemente increíbles, ¿no? Que con cualquier otro avión no puedes realizar, pero es hacer figuras en el aire. Figuras más o menos geométricas, rotaciones muy rápidas, ángulos a la vertical, vertical bajando y demás. Ujú. Y esto lo que se trata es de hacerlo con la máxima precisión posible, porque tú tienes unos jueces en competición que te puntúan las figuras.
Es un poco raro el símil, pero es verdad que siempre lo comparo a gimnasia rítmica. Ajá. Imagínate una gimnasia rítmica, pero con un avión a 350, 400 Tiene como kilómetros una por hora. coreografía, hace una Pues es lo serie de mismo. acrobacias Entonces, y unos jueces valoran si se ha hecho bien, si no se ha hecho, valoran la creatividad, sí, la hay otra técnica, disciplina ¿no? que es freestyle, que es la creatividad, la originalidad de las figuras, la dificultad técnica y bueno, es relativamente complejo de juzgar, pero es muy visual. El vuelo acrobático es muy visual por eso, porque logras hacer cosas con un avión que en principio son difíciles de explicar, pero bueno, a base de entrenamiento y de técnica se acaba consiguiendo. Y cuando se valora la dificultad, dice dificultad técnica, porque se valora también un poco el riesgo que tomes, o sea, más riesgo, más nota, por así decirlo. No, es todo lo contrario. El grado de dificultad es dificultad técnica, exclusivamente. El riesgo te penaliza. También en competición la seguridad es una premisa fundamental. Entonces, si tú te bajas de unas alturas mínimas, o sea, date cuenta que la altura es el colchón de seguridad que tenemos. Dependiendo de las maniobras que estemos haciendo, pues necesitas más altura de seguridad o menos. Hay algunas figuras más sencillas que puedes hacer más bajo, más cerca del suelo. Si te bajas de unos límites que hay establecidos en competición, te penalizan e incluso te pueden directamente descalificar. O sea, Claro, jamás se riesgo penaliza, no, no vale la pena hace. poner nada en riesgo, No, ¿no? no, no. Nunca se justifica el riesgo, de ninguna Vale, manera. estas son las acrobacias en el aire, que son como las Ujú. volteretas, por así decirlo, mal dicho, y luego tienes el circuito, ¿no? Sí. Hace 6 años, en el 2014, pude dar el salto a carreras de aviones, ¿no? La Regular Race, que es pues la competición de motor más rápida que hay en el mundo. Digamos que ya era una élite de carreras en las que, vamos, desde hace muchísimos años yo le veía de una manera apasionante, ¿no? Era como un sueño llegar a competir en la Regular Race. Y tuve la oportunidad en el 2014, me hicieron unas pruebas de ingreso, entré y he estado 5 años volando allí y es una categoría, vamos, una disciplina completamente diferente. Eso es velocidad. Es un circuito marcado con una serie de pilonas hinchables que intentan asemejar lo que podría ser un circuito de automovilismo o de motociclismo, pero en el aire. Claro, es muy difícil de conseguir ese efecto o ese símil. Pues eso, a base de unas pilonas hinchables que tenemos que pasar, que volar entre medias, y así se trazan los circuitos que nosotros luego tenemos que volar pues de la manera más rápida posible. Y ha sido, como te digo, apasionante. Estos 5 años que he estado, bueno, 6 años que he estado compitiendo, ha sido muy bonito porque también te has tenido que reinventar. Dentro de lo que es el deporte de aéreo, de aviación ligera, pues es una técnica y una disciplina muy diferente a lo que estaba haciendo o lo que estuve haciendo los años anteriores. O sea que fue una gozada. O sea que ahí ya vemos varias dificultades, porque por un lado la dificultad técnica que debe tenerla, ¿no? Y que no sé, nos contarás si se parece un poco a lo que tú haces con un avión comercial o no tiene nada que ver. Luego está la dificultad de que estás bajo presión, sobre todo en los circuitos, ¿no? Es todo hacerlo muy rápido y me imagino que en milésimas de segundo marca la diferencia entre ganar o quedarte Sí. muy atrás, ¿no? Y luego, claro, hacer todo esto tan rápido y teniendo que controlarte a ti mismo, o sea, yo creo que hay como muchas dificultades. Y luego también los Gs, ¿no? Que ahora nos explicarás un poco qué son los Gs, pero eso es una sensación física que todavía dificulta más estar concentrado, ¿no? Explícanos un poco qué son los Gs. Pues los G son las aceleraciones. O sea, un G es una medida de aceleración. Es la aceleración de la gravedad. Ahora mismo estamos aquí sentados gracias a la gravedad. Los 9,8 metros por segundo que estudiamos en el colegio, ¿no? El segundo cuadrado. Pues eso es un G. Entonces, cualquier cambio de trayectoria en un avión, o te advierto en un coche también, ¿eh? Si en un coche pegas un frenazo, el que tu cuerpo se vaya hacia adelante es por los Gs, porque tu cuerpo está experimentando bueno, en ese caso una deceleración. Negativo, ¿no? Sí, Okay. exacto. Entonces, cada vez que el avión cambia de trayectoria, hacemos una subida a la vertical o un looping o así, ese cambio de trayectoria implica una aceleración. En vuelos de competición, en vuelos de carrera, pues aguantamos hasta 11 Gs, que quiere decir que tu cuerpo se está aplastando contra el asiento del avión
a 11 veces el peso de tu cuerpo. O sea, yo peso más o menos 80 kilos, pues estoy ejercitando una fuerza contra el asiento de casi 900 kilos. Es una medida de aceleración, pero es verdad que pues tiene consecuencias en el organismo, claramente. Entonces, pues te puede afectar a la visión. Llegado a un punto un poco extremo, puedes llegar a perder el conocimiento durante un espacio muy breve de tiempo. Pero vamos, todo eso se trabaja, se entrena y tienes que lidiar con ello. Es parte del vuelo. Es parte del deporte, pero es brutal, ¿no? ¿Cómo se llamaba lo de blackout, ¿no? El blackout, Sí, que se te queda como la vista en negro y si eso permanece, pues hasta perder el conocimiento. Me parece brutal, ¿no? sí, ¿Cómo se entrena eso? ¿Cómo entrenáis eso? Para se que entrena. psicológicamente no te asuste, porque claro, eso te pasa y dices, wow. Fundamentalmente es práctica. O sea, primero tienes que estar más o menos bien físicamente. O sea, no te digo que seamos atletas los pilotos, pero cuanto mejor estés físicamente, mejor vas a aguantar las condiciones del vuelo, ¿no? Y luego hay técnicas para minimizar los efectos de los Gs. O sea, siempre que durante el vuelo que vamos a meter Gs, que viene una maniobra brusca, tenemos que comprimir la parte inferior del cuerpo, o sea, comprimimos realmente abdominales, piernas, glúteos, para impedir que la sangre de tu cabeza baje. Entonces eso lo que hace es mantener la presión sanguínea en la cabeza y es lo que te hace poder seguir pensando y viendo. Si no lo haces, pues es verdad que te puede pasar, pero vamos, también es momentáneo. Muchas veces nos ha pasado entrenando, sobre todo, pues que no has preparado bien esa maniobra, no has preparado bien el cuerpo y tienes como una visión grisácea. Pero inmediatamente, en cuanto relajas los Gs, vuelve instantáneamente, vamos, la visión. Brutal. Es que lo de los Gs parece fácil, pero yo me acuerdo, mira, mi madre que está escribiendo ahora, nos fuimos a Ocaña con mis padres, hicimos vuelo acrobático sin motor, que es bestial, porque te cogen, bueno, para los que no sepan, ¿no? Vas como enganchado con una cuerda de una avioneta, con un avión que no tiene motor, y una vez que estás arriba ya te sueltan y vas cogiendo las corrientes de aire, ¿no? Y de ahí vas haciendo, pues, looping y demás, ¿no? Mi madre hizo doble looping y yo me acuerdo cuando hice el looping que de repente sentí como si algo me aplastase así, que me quedaba con el cuello un poco diciendo, lo voy a echar para atrás, porque no era capaz de sostener ni siquiera mi cabeza, ¿no? Y tú me dijiste que la fuerza G puede ser 1 o 2 en ese looping y yo ya me sentí que tenía eso, 100 kilos encima mía y no podía ni mover la mano, ni subir la mano. No me puedo imaginar 11 Gs, lo que es, ¿no? O sea, bueno, es cuestión de preparación, como casi todo. Es verdad que en un planeador, por lo que me cuentas, pues a lo mejor aguantaste dos o tres Gs, quizá tres, más o menos. Pero claro, tú no te lo esperabas y estabas mirando el paisaje y de repente te hacen looping, pues. Pero como te decía antes, la técnica esta anti-Gs se practica y luego también tu cuerpo se acostumbra a los Gs. O sea, a medida que vuelas y que metes Gs, inmediatamente tu tolerancia a los Gs aumenta. O sea, y en los parones, por ejemplo, en invierno solemos estar casi hasta 2 meses, mes y medio, 2 meses sin volar. En la pretemporada estamos fundamentalmente trabajando en el avión y trabajando en el físico, pero no volamos, ¿no? También por la meteorología y por el frío. Y cuando empiezo a entrenar otra vez, sin lugar a dudas, los 2 o 3 primeros días mi tolerancia a los Gs es mucho menor. Y luego a medida vas cogiendo cuerpo y al más o menos tercer o cuarto día ya estás casi al 100%. Y luego lo otro, lo de ver rojo, eso dices tú que eso no es más difícil de experimentar, ¿no? Es como G negativos o cómo. Sí, los Gs negativos son, para que os hagáis una idea, la misma aceleración, pero en vez de pegarte al asiento, es como que te expulsa del avión. O sea, imagínate, mi mano es el avión, pero te das la vuelta, aquí estás colgando, y si el avión hace esta trayectoria, pues tu cuerpo quiere salir por la cabina, ¿no? Entonces, ¿qué hace la sangre en ese momento? Pues se te acumula en la cabeza, que no es muy agradable. La verdad es que los Gs negativos en competición de vuelo acrobático los tenemos que soportar por el tipo de maniobras. Pero en cambio la visión roja es algo que estudiábamos en la carrera, en una asignatura que era medicina aeronáutica, pero yo nunca lo he experimentado. O sea, realmente yo creo que es algo de los libros
pero que no existe, o yo por lo menos no lo he vivido. Ujú. O sea que o siento que tengo 100 kilos encima o siento que algo me expulsa y con esa sensación tengo que estar haciendo acrobacias en el aire o yendo a 400 kilómetros por hora a recorrer un circuito, ¿no? Y concentrado. Sí. ¿Cómo se hace para estar bajo máxima presión, a máxima velocidad, eh, con un grado alto de peligro que tengo que controlar, en el que tengo que pensar, pero por otro lado no debo pensarlo para no... y a su vez, psicológicamente estar máximo, con un máximo de serenidad o de templanza, ¿no? Porque tampoco es tranquilidad, y máxima precisión. O sea, ¿cómo hacéis para conseguir ese equilibrio? Pues yo creo que es una de las cuestiones más difíciles de este deporte, el manejo de la presión. Bueno, has comentado la sensación de peligro o de riesgo. Ahí ya, lo que sí que es cierto, yo cuando vuelo no tengo esa percepción, no tengo esa sensación. O sea, lo que sí que hago es estar muy centrado en todos los pasos que tengo que hacer, como decía antes, los procedimientos, pero no estoy pensando en el riesgo en sí, en general, salvo alguna vez pues que no esté a la altura que quiero estar en alguna maniobra, pero lo que pienso es en qué tengo que hacer, no en el riesgo que estoy o el riesgo potencial que estoy asumiendo, ¿no? En cambio, la preparación mental sí que es súper importante porque tú cuando estás volando tienes muy poca capacidad para pensar, muy poca. Eh, Además es increíble, en el vuelo de carrera experimentamos una visión de túnel, que es verdad, la velocidad te quita visión periférica y tienes poca capacidad de raciocinio. Entonces, lo que tratamos es de planificar muchísimo antes, tener todo el plan o bien de carrera o de competición de vuelo acrobático súper estructurado, súper metido en la cabeza. Lo he repasado decenas de veces, lo he visualizado y una vez que estoy entrando en el circuito, lo que tengo que hacer es actuar. Tengo que fluir y tengo que volar. No me puedo parar a pensar. Tienes que tener capacidad de rectificar alguna cosa, que casi siempre las cosas no van exactamente como las has planificado, pero no tienes que pensar dentro del circuito. Si piensas, vas más lento, yo creo. Además que, claro, y aparte que te cuesta mucho más porque si la sangre te baja, con los Gs también, el, el- el cerebro no está regado, entonces la capacidad para tomar decisiones es mucho más baja, ¿no? ¿Y cómo consigues ese punto de activación justo para no pasarte y no... O sea, ¿cuál es cómo te lo preparas? Ese previo, ¿qué haces en el previo a competir? Yo tengo una rutina, una manera de funcionar. Bueno, en las carreras somos un equipo de 6 personas Ujú. también. O sea, que esto parece un deporte individual, pero no lo es. Hay un equipo técnico detrás bastante importante, entonces tenemos que trabajar todos muy bien coordinados, Ujú. de alguna manera. Entonces, una hora antes tenemos un proceso que yo ya me voy metiendo en el modo carrera, ¿no? Primero empiezo con un calentamiento físico muy leve, como unos 10-15 minutos, pero para activarme físicamente. Ujú. Luego entro en una especie de calentamiento cognitivo, algunos ejercicios de concentración y de reflejos, Ujú. pues con luces o a veces también doy un poquito de guantes de boxeo para desconectar, dejar de pensar Ujú. y centrarme en concentración y en reflejos. ¿El de Luego, luces en qué consiste? ¿El ejercicio? ¿El que el, dices que haces de luces, el ejercicio cognitivo? sí, pues tengo un panel con 8 luces y se van 8 luces dispuestas en diferentes sitios, obviamente, y se van encendiendo intermitentemente, ¿no? Una aquí, una aquí. Entonces, lo que tengo que hacer es ir pulsando los pulsadores que se van encendiendo. Ujú. Parece una chorrada, pero te ayuda muchísimo, primero a reflejos, Ujú. y luego te vas metiendo como en un túnel mental. Entonces, estás tan centrado en seguir las luces y en lo que tienes que hacer, que todo el resto de pensamientos se quedan de lado. Y eso es algo muy importante a la hora de competir, creo. El dejar de pensar, parar la máquina de pensar, el olvidarte de expectativas, de presión, de pensar en el resultado, todo eso lo tienes que dejar fuera del avión y centrarte en actuar, en lo que tienes que hacer realmente. Qué bueno. Coincide mucho con lo que nos dijeron Feli y Eva, ¿no? Eva decía que, dice, yo lo que peor he llevado
es cuando se alarga mucho, cuando estoy muchas horas antes allí en la competición, porque me daba tanto tiempo a pensar y dice, le daba vueltas al coco y entonces llegaba como un estado de inquietud que me costaba luego controlarme, ¿no? Sí. Y está muy bien lo que tú dices, el prepararte una rutina tanto física como cognitiva para, para empezar la competición. Y aparte de la física y la cognitiva, también había una para gestionar un poco la presión, la emoción. ¿Tienes alguna? Sí, sí. Bueno, yo los 3 últimos años he estado trabajando con una psicóloga deportiva y la verdad es que ha sido un trabajo interesantísimo, ¿no? Totalmente revelador. O sea, realmente creo que mi manera de competir ha cambiado en muchísimos aspectos y ahora es mucho más efectiva, que al final es de lo que se trata. Y una de esas cosas que creo que he logrado cambiar es precisamente la gestión de las emociones y los pensamientos inmediatamente antes, en los minutos previos a la competición. Y una de las técnicas que he utilizado es el centrarme en la respiración, el hacer una cuenta regresiva y centrarte en tu respiración para dejar, como decía antes, todos los pensamientos, ese aluvión de pensamientos que te vienen a la cabeza cuando estás ya sentado en el avión con el casco puesto antes de salir, el evadirte de todo eso, el evadirte y centrarte en qué es la siguiente puerta que tengo que pasar. O sea, te Y ayuda a no pensar y luego a relajarte también físicamente, entiendo, a bajar un poquito pulsaciones y controlarte, ¿no? bueno, físicamente no lo he notado demasiado, porque al revés, físicamente también interesa tener un puntito de activación. De hecho, antes de entrar en el circuito, nosotros despegamos con el avión y normalmente vamos a una zona de espera y de ahí ya entramos al circuito. Pues en esa zona de espera tampoco conviene estar muy relajado físicamente, porque luego te vas a meter 11 Gs en el cuerpo. Entonces, en esa zona de espera solemos cargar Gs. Estamos haciendo virajes agresivos de 5 o 6 Gs. Entonces, lo que sí que intentas es estar más relajado, más centrado a nivel mental, pero manteniendo la activación física. Fíjate, o sea, tienes que intentar ahí coordinar lo mental con lo físico y uno más activado y el otro más tranquilo, ¿no? Sí. Qué bueno. Eh, También voy a preguntar si durante el vuelo, bueno, claro, no sé si hay diferencia psicológica entre cuando haces carrera y cuando haces acrobacia, ¿no? Porque me imagino que en la carrera, claro, no sé cuánto dura una carrera, 2 minutos. 1 minuto. No sé si ahí te da tiempo a pensar algo o te ayuda como es tan rápido, a pensar menos y quizás es más fácil y a lo mejor en la acrobacia te da más tiempo a pensar o incluso si te influye, si lo has hecho bien en la primera manga y luego en la segunda piensas más. Cuéntame un poco a nivel psicológico, ¿cuál te parece más complicada y cómo lo gestionas? Yo creo que a nivel mental es más exigente, es más difícil de gestionar, o para mí lo ha sido, el vuelo en carrera, porque, porque los errores se pagan muchísimo. No tienes capacidad de recuperarte a un pequeño error. Como te decía, una carrera puede durar 1 minuto, más o menos, una manga, y de 14 pilotos era bastante habitual que estuviésemos 6, 7 o hasta 9 pilotos en un segundo. Entonces, una pérdida de 3 décimas de segundo te podía suponer un par de puestos. Una pérdida de medio segundo, o sea, un pequeño error de medio segundo te podía suponer 5 puestos a veces, ¿no? Entonces, eso la verdad es que te metía bastante presión por el no poder fallar, por tener que hacerlo todo a la perfección. En el vuelo acrobático tienes un poquito más de margen de error, no mucho, pero bueno, un vuelo dura unos 4 o 5 minutos y tienes unas 12 figuras y cada figura son muchas rotaciones diferentes. O sea que si te sale, si no clavas a la perfección una figura, pues tienes otras figuras para hacerlo mejor o para reponerte, ¿no? En cambio, en el vuelo de carrera no. En el vuelo de carrera es un poco todo o nada, que para mí era lo que más presión te mete al final. ¿Y cómo lo has gestionado eso? ¿Cómo has aprendido a no pensarlo? Al final es no Pues, pensar, todo se basa en no pensar, ¿no? me ha costado, me ha costado. O sea, yo llegué a un punto en la Red Bull Race, bueno, cuando empecé, como te decía al principio, fue como un cambio de disciplina completamente diferente. Sí, imagínate que, para que la gente lo entienda, si llevo toda la vida corriendo en rallies y ahora me subo en un Fórmula 1, ¿vale? Los dos son coches que van muy rápido y que tienes que controlar la técnica de conducción, pero de una manera diferente. Pues esto era un poco similar, ¿no? Y ya no solo tuve que readaptar mi técnica de vuelo, sino también éramos un equipo nuevo
que nunca habíamos competido en carreras y teníamos que desarrollar el avión, la capacidad de análisis de datos de carrera. O sea, fueron los 2, 3 primeros años, fueron preciosos porque tuvimos que empezar de cero, literalmente. Y llegamos a un punto relativamente rápido. Yo te diría que sí, en un par de años vi que en muchísimas áreas éramos muy competitivos, que mi técnica de vuelo pues estaba allí porque a veces era de los pilotos más rápidos, el avión era rápido, lo habíamos desarrollado y estaba a lo mejor entre los 5 primeros y el equipo también funcionaba bien, ¿no? Pero yo, personalmente, en algunos momentos de presión, no veía que no era capaz de gestionarlo bien. En muchas carreras, pues a lo mejor en la primera manga quedaba segundo, primero, y luego en la siguiente manga cometía un pequeño error que me costaba una penalización de un segundo y me quedaba fuera, ¿no? Entonces ese ¿Pero fue... porque estabas en la primera manga y decías, tengo que hacerlo igual de bien? ¿O por qué? ¿Qué es lo que te hacía que bajases un poco el rendimiento en la segunda? Me interesa porque esto, por ejemplo, en golf es como muy Sí, común, ¿no? Hay algún golfista ahí, porque los he visto, ¿no? De los que trabajan en mi equipo de alto rendimiento, y les pasa mucho, ¿no? Son 18 hoyos y la primera vuelta la hacen bien, la segunda como que les influye, ¿no? O si el primer día de competición la han hecho muy bien o van líderes, en el segundo, el que no está fuerte mentalmente la suele liar. pues yo creo que ahí el secreto es que nada de lo que hayas hecho antes te tiene que afectar para lo que estés haciendo ahora mismo, ¿no? Y a mí en esos casos, el haberlo hecho muy bien, en vez de darte más power sí, y empujarte hacia arriba, me, Confianza. me metía presión porque tenía que estar a la altura, tenía que hacerlo otra vez y además puede ser exceso de ganas, ¿no? Me pasaba a lo mejor de agresividad por el hecho de querer ya, bueno, ahora sí que vamos a ganar esta carrera y eso al final, pues al cabo del tiempo vi que estaba fallando en muchas ocasiones. Entonces ahí es cuando decidí empezar a trabajar el aspecto psicológico más a fondo, que en realidad yo creo que es otra área que hay que tecnificar. Si todas las demás áreas están muy tecnificadas, pues el aspecto mental también hay que tecnificarlo al mismo nivel, hay que tomárselo igual de seriamente. Y al final, una de las conclusiones o uno de los aprendizajes es que da igual que hayas tenido la manga anterior, que la hayas hecho muy bien o muy mal, no te garantiza en absoluto que la siguiente va a ser o igual, o mejor, o peor. O sea, te tienes que centrar única y exclusivamente en la que tienes delante. O sea, que lo que hayas hecho antes te condicione, siempre nos condiciona, ¿no? Somos humanos y siempre te condiciona, pero que te condicione poco. Y si te condiciona de alguna manera, pues darle la vuelta y que sea positivamente, no negativamente. Y decir, venga, al siguiente punto, como decía Feli también el otro día, ¿no? Yo me voy a centrar en lo que tengo ahora y no voy a pensar más allá porque si no pierdo atención y pierdo eficacia, ¿no? Claro, imagínate un tenista, yo siempre veo, yo sigo mucho el tenis, me encanta, ¿eh? Y me parece además un deporte psicológicamente durísimo. Pero eso, yo veo en una final de un Grand Slam, tienes set ball en tu contra, estás sacando tú y el primer saque se te queda en la red. O sea, si no eres capaz de aislarte completamente, es que no habría nadie que fuese capaz de meter ese segundo saque, ¿no? Así que me imagino que ellos lo harán automáticamente o lo harán conscientemente, no lo sé, pero cada saque es diferente al anterior y diferente del siguiente. Jugar punto a punto, ¿no? Pues es lo mismo. Bueno, entonces dices que llegaste a un punto que dijiste, que aquí hay una parte que tengo que tecnificar que no tengo entrenada, ¿no? Que yo creo que ese es un poco el problema que nos encontramos muchas veces los psicólogos, que nos vienen a consulta, ya sea en psicología clínica o en la deportiva, cuando están mal, ¿no? No piensan en, oye, yo estoy bien y quiero estar mejor, o dentro de mi entrenamiento las emociones y los pensamientos influyen muchísimo, voy a entrenarlo también, voy a ir con un profesional que me ayude a entrenarlo, ¿no? ¿Cómo te das tú cuenta? Porque ahora lo ves fácil y dices, claro, es una parte que tendría yo que haber entrenado, pero claro, si tú esto lo llegas a saber hace 20 años, a lo Claro. mejor cambia la película, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta de decir, eh, paro porque aquí necesito yo algo más, ¿no? Pues yo he ¿En qué seguido te das cuenta?
he seguido exactamente el patrón que estás diciendo. Después de, después de 15 años compitiendo, que yo me lo guisaba, yo me lo comía, ¿no? Y bueno, pues más o menos iba bien la cosa y no le daba mayor importancia al aspecto psicológico. Lo gestionaba pues como podía, con las herramientas muy limitadas que creo que tenemos la gran mayoría. Y bueno, me centraba en lo técnico. Y entonces, una vez llegado a la Regular Race, cuando la presión, sobre todo presión mía propia, empezó a crecer y tienes ganas de hacerlo bien, tienes ganas de no defraudar al equipo, que luego nunca les defraudas, pero tú crees que les defraudas, o a los seguidores, por supuesto a los patrocinadores, hay gente poniendo dinero para que tú seas capaz de volar, que tampoco es que te lo exijan directamente, pero bueno, tú quieres, sin lugar a duda, darle ese reconocimiento, ¿no? Y vi que todo eso, pues me estaba haciendo, incluso en alguna carrera, a dejar de disfrutar plenamente de lo que estaba haciendo, ¿no? Y ahí sí fue un invierno, paré y dije, vamos a ver, soy un absoluto privilegiado, hay 14 pilotos en todo el mundo que están haciendo lo que yo estoy haciendo, es el sueño de cualquier piloto deportivo y estoy dejando de disfrutar en ocasiones de esto. Aquí hay algo que está fallando. O sea, tengo que replantearme cómo estoy afrontando la propia competición. Y fundamentalmente fue así, para evitar frustraciones, ¿no? También es verdad que como cualquier deportista, cuando crees realmente que lo puedes hacer bien y que tienes el entorno, el equipo, las aptitudes, y cuando las cosas no salen, es muy duro también, de asumirlo y ser capaz de mantener la motivación para seguir adelante y, en fin, de ahí nació vamos, lo tuve clarísimo, que tenía que estar tenía que estar personalmente a la altura de todo lo demás. Qué bueno, qué bueno. A ver, tengo varias preguntas. Y hay una que no quiero que se me escape, que es la de la visualización, porque ahora mismo hay muchísimos deportistas o incluso no hace falta ser deportista, ¿no? Pues todos tenemos nuestros proyectos de lo que queremos hacer y claro, no estamos acostumbrados a entrenar o ensayarlo en cuatro paredes. Hay deportes como el tuyo que vosotros podéis estar a lo mejor 3 semanas sin tocar vuestro instrumento de deporte, ¿no? O sea, vuestra herramienta, ¿no? No es como un tenista que tiene su raqueta, un golfista que coge su bolsa y se mete en un campo de golf o el futbolista que entrena todos los días. O sea, vosotros no tenéis esa posibilidad, ¿no? Cuéntanos un poco cómo haces tú los entrenos. Pues lo digo porque en este periodo de confinamiento tú has conseguido cosas grandísimas sin entrenar todos los días, estando encerrado, sin estar en tu avión entrenando desde casa, ¿no? ¿Cómo entrenas tú y qué puedes tú aportarle a gente que no sabe cómo entrenar en casa? No, es que nosotros trabajamos muchísimo la visualización, o sea, es algo fundamental en nuestro deporte. Entonces yo, independientemente de ahora en este momento, como preparamos las competiciones, es unos 10 días antes, yo empiezo a practicar, tengo un simulador de vuelo con el trazado de la carrera, hago mucho simulador para ir cogiendo referencias visuales y ir viendo cuál es la... ¿Tienes en casa? Sí, es un simulador portátil que llevamos a todos lados. Es un programa de ordenador en el que vuelo y luego de ahí podemos extraer datos y que es igual que lo comparamos con la telemetría del avión. Entonces desmenuzamos toda la trazada que he seguido, altura, velocidad, trayectoria, con diferentes vientos. O sea, es un programa muy, muy avanzado. Que de hecho ¿Lo conectas como o sea, un volante parecido al que tú, o sea, no sé, como... Sí, sí. No, es en un portátil y con un joystick. Con una especie de joystick como el Como que si fuese un videojuego. Ajá. Pero es un videojuego de altísimas prestaciones, ¿no? Y que podemos extraer de ahí un montón de datos, que luego, de hecho, se asemejan muchísimo a la realidad, porque tenemos capacidad de entrenar en las carreras muy limitada, tenemos muy poquitos vuelos de entrenamiento. Entonces es un entrenamiento fundamental para mí. Luego también, en base a ese trabajo que he hecho en el simulador, ejercito la visualización, que la ventaja de la visualización es que la puedes hacer en cualquier lado. En tu casa, en un viaje en avión cuando nos desplazamos para allá, en descansos entre vuelo y vuelo, yo estoy continuamente visualizando y ya no solo
visualizar como tal, sino también intento trasladarme a la cabina del avión e incluso vivir las sensaciones que voy a vivir, los Gs, los movimientos de manos. Intento realmente meterme y cuando lo consigo, realmente entras en un estado mental muy parecido al que luego vas a tener en el vuelo. Y al final es práctica. Como decías, nosotros los entrenamientos en vuelo pues los tenemos relativamente limitados. Lo que solemos hacer es entrenar aquí en Madrid, hablo fuera del entorno de las carreras. A lo mejor una semana seguida, porque requiere una infraestructura de desplazar al equipo, un entrenador, el hecho de operar el propio avión, y luego a lo mejor estamos 15 días o 3 semanas sin volar prácticamente. Entonces centramos mucho los vuelos. También físicamente son bastante duros, entonces no podemos estar volando todos los días. Yo no... O sea, tú entrenas un día y ¿cómo haces ese entreno? La gente Pues en un día de entrenamiento suele tener 2 o 3 vuelos máximo. Y máximo cada vuelo de unos 20 minutos. Suelen ser entre 15 y 20 minutos. Y luego, claro, haces un vuelo y luego descansas unas 2 o 3 horas para analizar el vuelo y sobre todo para descansar físicamente. Y así, porque ya te digo que más de 3 vuelos ya la sobrecarga es demasiado y no rindes. Ya, bueno, podrías hacer 5 vuelos, pero no rendirías. Entonces, Sí, claro. que estás de amortizarlo porque aparte será un dineral, entiendo, ¿no? El poder Sí, entrenar claro. con el No equipo es tan grande, con la pista, el avión. Sí, sí, no es un deporte barato, entonces es verdad que tampoco podemos estar volando, digamos, solo por gusto, ¿no? Vuelas para obtener un rendimiento. Claro, y Un lo intentas entrenamiento. aprovechar, pero por otro lado, tanto gest todo el día, ese peso físicamente y psicológicamente también es un desgaste, ¿no? Sí, bueno, en los entrenamientos, para mí psicológicamente el entrenamiento tiene mucho menos desgaste. Al revés, casi te quedas en el pleno disfrute porque ahí que no tienes presión de ningún tipo. Estás centrado solo en practicar, en mejorar y esa presión de la competición no la tienes para nada. A veces, que también ha sido muy interesante, he practicado el estimularme en entrenamientos como si estuviese en competición. Y al final también llegas incluso a sentir esos nervios y esa presión. Si haces el esfuerzo y te metes realmente en situación, lo llegas a practicar también en los entrenamientos. Bueno, o sea que cuando vas a una competición no tienes la sensación de que llevas 3 semanas sin coger un avión, sino que parece que habéis estado compitiendo ayer, ¿no? Por así decirlo. Lo intentamos, sí. Eso es muy interesante porque hay diversos estudios científicos que dicen que el cerebro no distingue realmente lo que está ocurriendo de lo que imaginas. Es decir, si yo te pusiera unos electrodos mientras tú haces esas visualizaciones, que por cierto es muy interesante que lo veáis en el perfil de Instagram de Juan, porque hay un vídeo que sales haciendo esa visualización, ¿no? Tú te pones tu mono y te pones ahí a imaginarte todo, ¿no? Si te pusiéramos unos electrodos en ese momento, se activarían las mismas zonas cerebrales que cuando tú estás realizando y estás ejecutando eso. Y esto es muy interesante porque al final también entrenas eso que la gente mal llama memoria muscular, ¿no? Al final estás entrenando mucho ese movimiento en tu cerebro y lo estás automatizando. Y luego hay 2 tipos de visualizaciones que entrenamos los psicólogos, que es la externa, que tú has dicho, yo me imagino un poco el circuito por donde tengo que ir o las acrobacias que tengo que hacer, y es un poco imaginarme lo que tengo que hacer. Y luego está la interna, que es imaginar y revivir la sensación que yo quiero tener cuando yo esté dentro del avión y esté ejecutando eso, incluso la sensación que yo siento de los Gs, tanto los positivos como los negativos, todas esas sensaciones, ¿no? La de nervios, la de esa presión competitiva buena, ¿no? O sea que es muy, muy interesante. Y psicológicamente, de competir a exhibiciones, porque sí que hay tú me decías que bueno, hay mucha seguridad en esto, ¿no? Y se intenta no ir al límite, incluso se penaliza el riesgo, pero sí que hay como un mayor número, según los estudios, mayor número de accidentes en exhibiciones que en competiciones, que son bastante más seguras. Eh, ¿Por qué crees que pasa esto? Sí, el número de accidentes en competición es prácticamente nulo. Que no hay, afortunadamente, ¿no? El nivel de seguridad es altísimo. Es cierto que en exhibiciones aéreas es donde hay, tampoco es que sea muy alto, pero sí es donde ocurren los accidentes. Yo creo que el factor fundamental es el público. Psicológicamente, a muchos pilotos
les afecta el hecho de que la gente les esté mirando. Y entonces, en algunas ocasiones, bueno, la gran mayoría de los accidentes son error humano. La verdad es que somos, digamos, el eslabón más frágil en la cadena de seguridad que hay en general en la aviación, en la aviación comercial también, vamos. Las máquinas están muy bien diseñadas y es muy difícil que fallen. Normalmente son errores nuestros. Ya te digo, que van intrínsecos, como sabes, en el ser humano. Entonces, por desgracia, pues hay veces que en exhibiciones aéreas esa presión por hacer algo mucho más espectacular o más bajo o más cerca del público lleva a la gente a cometer errores de percepción y a tener accidentes. Y yo creo que también es en competición no pasa porque estamos tan centrados en el rendimiento deportivo que ni te planteas salirte de tu guión, digamos. En cambio, en exhibición aérea no tienes un guión tan estricto y entonces sí que puede dar lugar a lo que decía al principio de la charla, a improvisar. Pero bueno, yo... O querer hacer más, ¿no? Que eso también lo decía Félix, que su entrenador le decía, no intentes hacer más, haz lo que hemos entrenado, porque cuando intentas hacer más, hacer algo por impresionar al público, porque te vienes arriba, ahí te equivocas. Eso Entonces, es. quizá es también el llevar al límite, porque en vez de a lo mejor hacerlo para ti como una competición, estás haciéndolo más para el público y ahí es donde se equivoca el piloto y puede acabar en una tragedia como ha pasado alguna vez, ¿no? Sí, completamente. Entonces yo lo que realmente trato de aplicar exactamente lo mismo lo mismo que hago en un vuelo de competición, pues lo intento hacer en un vuelo de exhibición, porque estoy consciente de que el propio vuelo de exhibición en sí, por ser un vuelo de exhibición, ya tiene un riesgo potencial un poco mayor, simplemente por estadística. Entonces lo que hago es intentar tener la misma preparación, también hago mis visualizaciones, el análisis de las condiciones de vuelo, del viento, de la turbulencia, de la temperatura, en fin, el tecnificar también mucho la preparación de un vuelo de exhibición como si fuese de competición. Porque ahora que dices lo del viento, me imagino que la meteo te influirá mucho también a la hora de competir, ¿no? Sí, Si hace un día de viento. nos influye muchísimo, sobre todo el viento. El viento nos empuja continuamente. El avión se está moviendo en el fluido, en el aire, y si el aire se desplaza, el avión se desplaza también. Claro. Y tú tienes que corregir tu posición, tu trayectoria y demás con respecto al suelo. Así que el viento nos dificulta mucho la vida, la verdad. Tenemos que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en la planificación del vuelo. Tienes que tener presente siempre de dónde viene el viento y qué corrección tienes que poner. Y tienes que ya tener un plan, digamos, de ataque con el viento actual. El viento también puede variar y, de hecho, las variaciones de viento deportivamente nos afectan muchísimo. Te puede fastidiar una carrera muy fácilmente, un cambio fuerte de viento. O sea que, por un lado, lo tienes que tener muy en cuenta para poder manejar bien el avión y hacer lo que quieres, pero por otro lado, si lo piensas mucho, también te perjudica porque ya vas rayado, ¿no? Pensando, jolín, qué viento hace hoy, veremos a ver si me sale. ¿Cómo encuentras ese punto? ¿Cómo haces? Sí, bueno, yo creo que es eso. El viento lo tienes que tener en cuenta como todo el resto de condiciones para la planificación. Y una vez que lo tienes claro, una vez que sabes cuál es tu plan, entonces ya no hay que darle más vueltas a las cosas. Te tienes que centrar en ti mismo, en tus aptitudes y en cómo vas a gestionarlas. Si estás pensando continuamente en lo exterior, digamos, o yo qué sé, contra qué piloto me ha tocado competir, que el viento que hay, o que en este momento el avión no va exactamente como tú estabas pretendiendo que fuese. Todos esos son factores externos sobre los que no tienes control. Entonces, lo que tienes que hacer a la hora de competir es, a ver, ¿qué está en mi mano? Pues eso es lo que voy a hacer. El resto, pues bueno, son las circunstancias que están ahí y tú tendrás que saber cómo gestionarlas, pero no centrarte demasiado, no darles demasiada importancia, porque entonces te resta, sin lugar a dudas, efectividad, ¿no? Controlar lo controlable, como dice Robert, un psicólogo deportivo muy bueno de Huelva. Sí. Vale, Juan, tu principal... Bueno, hay una pregunta que se me ha olvidado que te quería decir al principio, al final es que me voy metiendo y no me puedo creer que me queden 5 minutos, se me ha hecho muy corto. Y también, no me digas, llevamos 5, caray.
Lo primero, o sea, lo que te quería comentar al principio es un poco qué es lo que te mueve de, de ser piloto acrobático. O sea, qué es lo que realmente te gusta? Es la adrenalina? ¿Es la competición? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te da a ti esa felicidad, esa vida, esa pasión? Pues yo creo que el que no hay límites en el vuelo acrobático, en el vuelo de competición. O sea, yo creo que los pilotos de vuelo acrobático en general, o por lo menos los que nos dedicamos seriamente a la competición, no vamos buscando ese chute de adrenalina. Es otro perfil, me parece. O por lo menos lo que yo he visto hasta ahora en casi todo mi entorno, ¿no? Eh, yo lo que busco y lo que me motiva es la superación, el mejorar, el progresar, el llegar a tecnificar una forma de pilotar, el control de una máquina en casi todas las condiciones que se te puedan presentar. Para mí eso es un motor importantísimo y es que además es una motivación que te puede alimentar indefinidamente. Como digo, no hay límites, nunca se acaba. Así que eso es muy bonito. Es fundamentalmente, yo creo que es lo que me lleva llamando el vuelo acrobático todos estos años. Ujú. Qué bueno. Y cuál crees que es tu principal ventaja mental? Porque sabemos que tú tienes mucha capacidad, mucha facilidad, ves vídeos y todos hablan de un potencial en ti, de un campeón brutal, ¿no? ¿Cuál crees que es tu principal ventaja a nivel psicológico? ¿Qué es lo que más te ayuda a ti a ser? Pues, a ver, yo creo que en los últimos años lo que he aprendido quizá mejor es a superar la adversidad. Mm, Es verdad que en competición, en la Regular Race, he vivido momentos buenísimos y he vivido momentos muy duros, de muchísima frustración, de muchísima decepción, y al final, pues es que aprendes por salud mental superarlo completamente, de pasar página y de ya tener la vista puesta en la siguiente competición, sacar lo positivo. Yo creo que la parte de la gestión positiva del error es aprender, pero no darle más vueltas. O sea, analizar los errores, ver qué se puede hacer mejor y en ese momento pasar página y olvidarte de ese error, porque si no estás ahí con la lavadora dando vueltas y eso desde luego que hay que evitarlo. Y yo creo que en eso sí que he mejorado mucho en los últimos años. O sea, ser mucho más capaz de disfrutar tanto del éxito como del fracaso, porque al final todo es relativo, ¿no? ujú, Cuando tienes éxito o fracaso deportivo, tú eres exactamente la misma persona antes de ese vuelo. Tanto ujú. si haces un podio como si quedas el último. Tú eres el mismo, antes y después. Sí, pero con Entonces, esa mentalidad siempre sales ganando, porque o ganas o aprendes, ¿no? O sea que... bueno, Y hay un lema que a mí me encanta, yo creo que es el lema del Comité Paralímpico Español, que es unas veces se gana y otras se aprende. Para mí es, vamos, una frase muy bonita y muy práctica, además. ujú, ujú. Y además aceptan muy bien el no, pues no el fracaso, pues no lo quiero llamar fracaso, pero aceptan muy bien el error, ¿no? Es decir, ¿lo Sí, podía controlar? No. Pues lo acepto y a otra cosa, lo olvido. O sea, si no lo podía controlar y si lo podía controlar, aprendo y en la próxima me ocupo de no repetir el mismo error, ¿no? de eso se trata, sí, porque, bueno, al final lo que consigues es tener mucha capacidad de aceptar la frustración, porque es verdad, es que siempre que tienes expectativas y todos los deportistas que no, pues las tenemos. Y cualquiera que compite es para ganar. Si no, no competirías, ¿no? Si no harías vuelo acrobático, jugarías al tenis con amiguetes en una pachanga, pero no competirías. Ujú, Y cuando no salen las cosas como a ti te gustaría, que normalmente es la mayoría de las veces, pues bueno, lo tienes que aceptar, asumir y seguir siendo feliz. ujú. Porque es que si no sería una frustración continua, ¿no? Ya ves, sería un desgraciado. Totalmente, es verdad. Bueno, antes de acabar, a ver, te están haciendo preguntas y me encanta que hagáis comentarios, pero al final nunca me da tiempo a ver un poco las preguntas, ¿no? Eh, aquí decían, bueno, si vuelve la Red Bull, que si volarás otra vez. Sí, de hecho hay un proyecto, no con el abanico de Red Bull, pero hay un proyecto en marcha para intentar sacar otro campeonato del mundo de carreras, una Air Race, que ojalá salga a la luz, esperemos que el año que viene, aunque con todo esto, pues lógicamente
se estará retrasando y sin duda intentaré estar allí, vamos, lo estoy deseando. Qué bueno. Marina, esa pregunta, como lo voy a dejar colgado 24 horas, la tienes, ¿vale? El cómo gestiona la presión lo ha explicado perfectamente y lo tienes ahí todo guardado. Y luego dicen, Zipco, Extra o Sukhoi. Elige solo uno. Son tres tipos de avión. Es que cada avión sirve para una cosa diferente, ¿no? Entonces, bueno, para los que no entiendan lo que es, el Sukhoi es el avión que está volando toda la vida en vuelo acrobático, el Sipco es el avión de carreras, la Red Bull Air Race, y el Extra es un avión de vuelo acrobático más moderno, que sobre todo es muy bueno también para freestyle. Entre los tres, no sé, yo diría el Sipco, el de carreras. Creo que es el avión más impresionante que volado en mi vida. Sí. Qué bueno. Aquí dicen que la mayoría de los entrenadores son del norte, no sé cómo lo ves tú. ¿Tú tienes entrenador español? En carrera sí. Para la Red Bull Air Race, mi entrenador ha sido mi compañero de equipo toda la vida, Anselmo Gámez, piloto de vuelo acrobático, y él ha sido quien me ha entrenado para la Air Race. Pero es verdad que para vuelo acrobático los países del este siempre han sido muy punteros. Entonces, en vuelo acrobático siempre he tenido entrenadores o lituanos o rusos. Fíjate, Sí, curioso. fíjate. Sí, sí. Además, ellos son más fríos, ¿no? O sea, que psicológicamente también te puede ayudar a mantener la cabeza más fría, en Son muy parte. buena gente, muy, muy buena gente, pero es verdad que son fríos y duros. Vamos, son unos entrenadores súper exigentes. Bueno, Juan, no quiero que se va a cortar y no quiero que se nos corte sin despedirme bien, que te agradezco muchísimo que hayas compartido tu tiempo para ayudarnos a todos a coger herramientas para la vida. Desde todo el equipo de Sportes te lo agradecemos mucho. A mí me ha parecido mucho. A mí me ha parecido una pasada aprender de ti y tienes una humildad que alucinas. A mí se me ha hecho cortísimo. Por ahí también dicen no cortes, mucha gente diciendo que eres una persona y Bueno, pues Rocío, mil gracias a ti por la iniciativa. enhorabuena. Que sigas Que compitiendo mucho, muchos éxitos.